Les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Espero se encuentren bien y recibiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesús y reflexionando en las grandes maravillas que nuestro Dios Todopoderoso está haciendo en nuestras vidas. Especialmente en estos tiempos de cuarentena, en que estamos en casa y el tiempo necesario para recogernos con nuestra familia, leer la palabra, orar los unos por los otros. En el estudio de Hebreo que hemos estado en las últimas semanas, ahora en el capítulo 11, versículo del 32 al 40, cuando la semana pasada vimos el escritor sagrado hace una pausa ahora para cambiar de método. Ya no seguirá tratando de probar la manifestación de la fe de estos hombres, uno por uno. Al parecer, el escritor trata de decir que ya ha dicho suficiente para ilustrar cómo la fe produce obediencia y paciencia. Y ahora empieza a dar una especie de ejemplos de sufrimientos y percances. Al dar esta lista demuestra que la fe no exenta al individuo del sufrimiento y la persecución, pero sí lo apoya o sostiene en medio de esas pruebas. Algunos pudieron ver la victoria de su fe inmediatamente, pero la mayoría tuvieron que sufrir sin ver lo prometido y aún así mostraron paciencia y obediencia. El libro de Hebreos fue escrito a una iglesia que se estaba estableciendo en el mundo y la costumbre judía. Estaban en peligro de irse a la deriva, sin objetivos claros. Pero seguir a Cristo no es solo una tendencia o una moda pasajera. Os Guinness nació en el año de 1941 y nos dice: gran parte de la búsqueda cristiana se ha vuelto trivial. Obsesionados con lo nuevo, solo han producido novedad. Los evangélicos alguna vez fueron conocidos como las personas serias. Es triste notar que hoy en día muchos evangélicos son los creyentes más superficiales, livianos en pensamiento, muy delgados en teología y ávidos defensores de la espiritualidad literaria en términos de predicación y respuestas a la vida. Hay corrientes como el movimiento de fe, que presentan la vida cristiana como el camino hacia la prosperidad, la salud, el éxito en este mundo. Hebreos nos recuerda que no se puede saber de antemano si el camino de la obediencia será de hazañas o sufrimientos notables. La religión verdadera no es una clave para el éxito terrenal. Se dirige a otra meta: acercarse a Dios en el mundo espiritual y puro. Vemos la condición de la iglesia de este tiempo y el trasfondo aquí en nuestro texto. En Hebreos capítulo 11, 39 hasta Hebreos capítulo 12, versículo 3, que nos dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación o testimonio por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ahora Hebreos 3,
versículos 12 al 14, que también nos dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Al leer estos dos versículos, estas citas bíblicas, cuando las ponemos en el prospecto, uno después del otro, vemos la realidad de la iglesia de ese entonces y la realidad de la iglesia de hoy en día. En este capítulo 12, del versículo 1 al 3, podremos ver la aplicación de los ejemplos de fe vistos en los héroes de la fe que miramos allá en el capítulo 11. Es decir, ya que pudimos ver a los hombres del Antiguo Testamento que evidenciaron con su vida que es posible vivir la vida cristiana de fe con paciencia y obediencia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A qué se refiere en este versículo el peso y el pecado que nos asedia? Esto se trata de la incredulidad. En Hebreos capítulo 3:12 ya los exhortó a no ser incrédulos. Aquí nuevamente les hace la misma recomendación, porque el pecado o las distracciones de este mundo no nos permiten correr bien la carrera de fe. El énfasis en este primer versículo no está en correr solamente, sino en hacerlo con paciencia. Correr con resistencia, como nos dice aquí el versículo 12:1, simplemente significa perseverar, independientemente de la situación actual. Estos testigos, refiriéndose a los héroes anteriormente, a los héroes de la fe del capítulo 11, son ejemplos para nosotros, no simplemente espectadores. El mandato de correr es el punto aquí en estos versículos de Hebreos. Palabras como correr, soportar, perseverar, luchar, no desviarse ni ser lentos o perezosos. Todos tenemos que correrla. No podemos esperar por nadie. Si tu esposo no quiere correr la carrera de la fe que tú estás corriendo, leyendo la Biblia, congregándose, orando, buscando del Señor, tú ve. Esa es tu carrera. Todos tenemos que correr nuestra carrera independientemente. Carrera es una buena metáfora para los creyentes, como nos dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, como nos dice el versículo 1. Esto debería llevarnos a preguntarnos si debemos despojarnos de cosas tales como la música, la televisión, el internet, amigos no salvos. Preguntémonos, ¿son estas cosas motivos de atraso o pesos en nuestra vida espiritual? Estamos en una carrera. Aquí está la vida cristiana. Una carrera por Jesús. ¿Qué te está impidiendo correr esta carrera? ¿Cómo dejamos esos impedimentos para correr esta carrera? Gracias,
por hacerte esa pregunta. Escuchemos lo que nos exhorta Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En estos versículos del capítulo 12, versículo 2, ahora hay un nuevo estímulo para la carrera que debemos correr. Puestos nuestros ojos en Jesús. Su ejemplo es mucho mayor que aquellos ejemplos que fueron dados ya por el escritor sagrado en el capítulo 11. Fue precisamente el ministerio terrenal de Cristo lo que mostró como una vida de fe se manifiesta en aguante paciente en medio del sufrimiento. La oración o frase, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, manifiesta obediencia. Así que las características mencionadas allá en el capítulo 11 en referencia a los hombres de fe, también se aplican ahora mucho mejor al verdadero héroe de la fe, nuestro Señor Jesús. Pregunta, ¿cuánto durará esta carrera de la fe? Y la respuesta es toda nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Pero recordemos a Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10 que nos dice, no nos cansemos o no desmayemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Puesto nuestros ojos en el consumador de nuestra fe, no expresa todo el significado de la palabra original. Significa fijar nuestros ojos en algo que está muy lejos, quitando de nuestra vista todas aquellas cosas que el mundo ofrece y que nos hacen pecar y que nos distraen, y poniendo la mirada solamente en el blanco que es Jesús. Cristo siendo el autor de nuestra fe. Es el ejemplo supremo de obediencia y paciencia. El autor sagrado ahora nos exhorta a dejar a un lado la incredulidad para fijar la vista en Jesús, siendo Él el modelo de alguien que pudo correr con paciencia toda su vida. ¿Recuerdan a la serpiente en la punta del asta como sombra o tipo de lo que es fijar nuestros ojos en Jesús? Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Al correr nuestra carrera, debemos de correrla con mucha motivación, sabiendo que esa recompensa es mucho mejor que cualquier otra cosa que este mundo ofrece. La primera motivación es la nube de testigos, como nos dice el versículo 1. Aquí están los santos que nos precedieron. Nos dan su testimonio y su ejemplo. Estos testigos incluirían, como estudiamos allá en esos versículos, a Abraham, Sara, Moisés, Sansón y muchos más. Nos están diciendo que dejemos a un lado nuestros pecados y corramos la carrera. ¿Pero qué clase de carrera? La carrera de la fe. La segunda motivación la podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 39-40. Seguramente ellos, corriendo la carrera allá en el capítulo 11, se salvaron, pero no recibieron la bendición completa de Dios, queriendo decir un cuerpo resucitado. ¡Qué asombroso
es eso. Un nuevo cuerpo en una era gloriosa con Dios y todos los enemigos de Dios eliminados y la justicia de Dios llenando la tierra junto a Él, nuestro Dios todopoderoso. Todo el pueblo de Dios, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, seremos traídos a esta plenitud de nuestra herencia, juntos. La historia nos espera para terminar esta carrera. La consumación o el plan supremo de Dios para la historia, que espera hasta que se reúna el último miembro del pueblo de Dios, que todas sus ovejas entren al redil. Mira lo que nos exhorta aquí en Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues con paciencia, ¿verdad?, esperan los que la guardamos. La tercera motivación la vemos en Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Esta lucha de fe no está en tu propia fuerza. No miremos a nuestros propios recursos. Fijemos nuestros ojos en el autor y consumador, nuestro Señor Jesús. Él es el único consumador de nuestra fe. Lo que comenzó en nosotros también lo terminará y lo perfeccionará. Ahora mismo no es una perfección en nuestra vida, sino es la dirección a donde vamos, a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Jesús te dio fe para creer en el nuevo nacimiento. Cuando nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la resurrección. Nadie vendrá al Padre si no es por mí. Él continúa trabajando hoy por nosotros y Él lo completará. Él es nuestro autor y consumador. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 nos dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Richard Phillips nos dice acerca de estos versículos, Jesús no es simplemente un ejemplo, como un héroe muerto mucho tiempo atrás. Tampoco es el objeto de nuestra fe como un mero ideal filosófico. Más bien, Él es un receptor activo de nuestra fe, activo en potenciar la fe en nosotros por Él, vive ahora. La fe en Cristo produce la unión con el Señor viviente que reina en el cielo, sentado a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, cuando fijamos nuestros ojos en Él, Él obra en nosotros por su poder.
enviando al Espíritu Santo para que nos sostenga en nuestras pruebas. En Jesús tenemos el ejemplo supremo de morir con fe. Y Él también provee el mejor ejemplo de recibir la vida por la fe. Por la fe, aún después de la muerte, Jesús vive sentado a la diestra de Dios. El ejemplo de Jesús nos enseña que el camino hacia la gloria y hacia el gozo siempre es un camino de sufrimiento. Pero también nos asegura que el sufrimiento en nuestras vidas no es sencillamente una casualidad trágica, sino parte del camino que lleva al cumplimiento de los propósitos de Dios para perfeccionarnos y bendecirnos. Dios reina en todos los asuntos del ser humano. El autor sagrado concluye su presentación del ejemplo supremo de la fe con una exhortación, como nos dice el versículo 3. Considerad a Jesús con cuidadosa atención. Los pecadores dirigieron hacia Él toda su hostilidad, porque el carácter transparente de Jesús condenaba su maldad. Sin embargo, Jesús perseveró ante la oposición. Su ejemplo puede fortalecer a todo cristiano que está tentado a desmayar ante las pruebas por lo que tú estás pasando en este momento. La carrera cristiana no depende de la fuerza física, sino de la fortaleza interior, la fe. Mira lo que nos dice Thomas Watson. Él nació en el 1620, murió en el 1686. De la manera como el Espíritu está trabajando en el corazón, así Cristo está trabajando en el cielo. Cristo siempre está orando y la gracia de los santos se mantendrá. La oración que Cristo oró por Pedro es también la oración que ahora hace por nosotros, los creyentes. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 nos dice: Simón, Simón, Pedro, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Esta carrera para Cristo es más que un momento de sufrimiento en comparación con la recompensa entera que aún está por venir. Recordemos que la fe no puede verse, solo se ve lo que produce. Segunda de Corintios capítulo 16, capítulo 4, versículo 16 al 18 nos dice: por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en su carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14, que nos dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Sigamos en comunión, corriendo la carrera con nuestro Señor Jesús y confiando en su misericordia hasta la meta final.